7 de la mañana con 45 minutos. Seguimos en Vital Noticias a través de Vital FM y Nativa Televisión. Continúan las investigaciones tras el asesinato del periodista Fernando Núñez Guevara, director del portal Camila TV, de Camila TV. Ustedes saben que él murió asesinado por sicarios en la carretera Panamericana Norte y no se sabe hasta ahora los motivos. En el Perú, hasta el momento se han asesinado a 3 periodistas, en Ica, en Iquitos, en La Libertad, y no se sabe nada de quiénes son los autores intelectuales o qué ha habido detrás de esos asesinatos. Ha muerto este colega, Fernando Núñez Guevara, y no sabemos, yo no me acuerdo si el gobierno o el presidente Geri se ha pronunciado o ha condenado esta muerte. Bueno, los periodistas no le están preguntando este y otros temas, como por ejemplo la falta de medicinas en los hospitales o cómo se encuentran los nosocomios. Lamentablemente al presidente no le están preguntando cosas que nos interesan a todos los peruanos. Bueno, lo cierto es que estas investigaciones continúan y lo que se ha sabido es que un amigo y colega de Fernando Núñez, quien fue asesinado a balazos el 5 de diciembre, advirtió hace 6 meses que recibió amenazas telefónicas provenientes presuntamente de un penal. De acuerdo a un informe del portal Causa Justa, el periodista Edgar Pizarro, amigo de Fernando, reveló en un programa que su compañero había sido amenazado desde un penal, que lo había notado preocupado y le dijo que había recibido una llamada en horas de la noche, una llamada que presuntamente provenía de un penal donde lo habían advertido para que baje la manera como dirigía su espacio, y es que él venía investigando una serie de obras. Estamos nosotros en comunicación con Zuliana Lainez, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Zuliana, muy buenos días, bienvenida a Vital Noticias. Raquel, buen día, un gusto estar en contacto. De hecho, lo decías bien, son 3 periodistas asesinados este 2025. El caso de Fernando Núñez es el último, sucedido este fin de semana, el día sábado, cuando él volvía al distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo, luego de hacer una cobertura periodística junto a su hermano. Ya hay 3 cosas bien particulares que reflejan un mismo modus operandi en los 3 casos de los periodistas asesinados, ¿no? Primero, de que en los 3 casos se trata de sicariato. Ni en el caso de Gastón Medina, sucedido hace casi un año, fue el 20 de enero de este 2025, ni en el caso de Raúl Celis, acontecido en mayo de este año en Iquitos, ni ahora en el crimen que nos ha quitado a nuestro colega Fernando Núñez Guevara hace pocos días, se puede inducir de que el móvil ha sido el robo, ¿no? Porque a ellos no les quitan nada, ni el vehículo en el que se desplazaban, ni los celulares que portaban con los que habían estado haciendo transmisión, ni ningún objeto de valor que tuvieran encima, consigo. Entonces, creo que una de las cosas que está claras es que son asesinatos por encargo, hay sicariato en los 3 casos, pero que además se trataba de 3 periodistas que estaban en pleno ejercicio informativo. Tanto Gastón Medina, Fernando Núñez, Raúl Celis estaban haciendo cobertura informativa. Incluso en el momento que los asesinan, Gastón Medina en enero salía de su casa al mediodía para dirigirse a la radio. Raúl Celis a primera hora de la mañana pasaba por un puesto de periódico, recogía, compraba periódicos para irse a cabina y lo interceptan cuando se trasladaba en el mototaxi. Y ahora el caso de Fernando Núñez, que él venía de Ciudad de Dios de hacer una cobertura de prensa y lo interceptan en medio de la Panamericana Norte, un par de disparos a matar, él muere en el acto. Y de hecho el drama empieza desde ahí, Raquel, porque a él lo trasladan a la morgue de Guadalupe. En la morgue de Guadalupe no había médico legista
y tuvieron que trasladarlo a la morgue de Trujillo. Su familia tuvo que esperar hasta las 3 de la tarde del día siguiente para poder trasladarlo a Guadalupe, a su ciudad natal, para poder velarlo y al otro día proceder con el sepelio. Y su hermano, que quedó gravemente herido, se debate entre la vida y la muerte, está en cuidados intensivos en el hospital de Trujillo. Y lo que nosotros le reclamamos a las autoridades es que en el caso de Fernando, así como el de Raúl y Gastón, se priorice la pista profesional. Eran 3 periodistas de regiones, 3 periodistas que estaban en ejercicio, que estaban haciendo denuncias periodísticas, y 3 periodistas que de hecho, de alguna u otra forma, tú lo revelabas bien, el dicho de un colega señala de que Fernando había recibido una amenaza previa. Pasó lo mismo con Gastón, hasta había tenido una detonación en su canal de televisión en Ica, había recibido una corona fúnebre. O sea, no son casos que se puedan atribuir a la delincuencia ciudadana. Aquí hay sicarios a los que alguien les pagó, la policía y el Ministerio Público tienen que determinar quién y por qué. Y esa es la exigencia que estamos haciendo desde el momento que tomamos conocimiento de este trágico hecho. Y además, Fernando Núñez se sabe que era crítico de las autoridades por la inseguridad en Chepén, y como tú dices, los 3 realizaban investigaciones. No es que los periodistas deseamos un trato especial, no para nada, pero lo que pasa es que son periodistas que justamente informan, denuncian, investigan a sus autoridades, que es lo que quieren los ciudadanos, ¿no? Que los periodistas investiguen, den a conocer qué están haciendo, no solamente lo bueno, sino también lo malo. Y el asunto es que mientras ellos son críticos y están investigando algo malo y los matan, uno que puede pensar, o sea, ¿por qué es importante que se investiguen estas muertes, Zuliana? Sí, Raquel, a ver, yo desde el sábado hasta hoy he tenido oportunidad de conversar con varios colegas en Pacasmayo, en Chepén, que eran las zonas donde él se movía. Las distancias son muy cortas y él se movía haciendo reporterismo en Guadalupe, que era donde residía, en Pacasmayo mismo a nivel de la provincia y en Chepén. Y te puedo asegurar que los periodistas están aterrados, ¿no? O sea, te decían, de hecho, Fernando Núñez era un periodista que tenía un alto perfil, muy identificado con las causas sociales. Solo basta, que es lo que le decíamos estos días a los operadores de justicia, si los periodistas como colegas lo estamos haciendo, estamos ingresando a sus redes sociales, estamos viendo cuáles fueron sus últimos reportajes, qué temas están sobre la mesa. Y una de las cosas sin mayores dotes de investigación que uno puede corroborar es de que por lo menos las 3 últimas semanas él estaba siendo muy crítico con las autoridades, especialmente de Guadalupe. Él critica mucho una obra pública, la construcción del estadio en el distrito de Guadalupe, y habla de la poca ejecución, de la poca transparencia al momento de asignar postores. Esa tiene que ser una línea de investigación, ¿no? Porque, a ver, yo como periodista no voy a hacer de ninguna manera, ser irresponsable de mi parte, hacer una acusación directa a una autoridad en un crimen, pero muchas veces o son contratistas o es gente vinculada a hechos que el periodista está investigando, que está difundiendo. Y los colegas nos decían en Pacasmayo, aquí contratas un sicario por 200, 300 soles. En las últimas semanas el propio Fernando había estado siendo crítico frente a la falta de respuesta de las autoridades ante la inseguridad ciudadana y el aumento del sicariato. Por ello, son líneas de investigación que tanto la policía como la Fiscalía de Derechos Humanos, que ya tiene el caso, tienen que priorizar, ¿no? Y ellos determinarán cuál ha sido el móvil, quiénes son los autores materiales, porque acá hay sicarios, y quiénes contrataron esos sicarios, porque la justicia no se alcanza solo apresando a sicarios, como ha sido el caso de Gastón Medina, que hay un sicario preso, ¿no? Pero ¿quién lo contrató? ¿Quién lo contrató y por qué lo contrató? ¿Cuál es el móvil del crimen? Y eso para nosotros es fundamental, porque son 3 periodistas asesinados este año. Llevábamos 8 años sin contar asesinatos contra periodistas, y este año tenemos 3 y entramos una recta
electoral que siempre eleva el riesgo para el ejercicio del periodismo. Así es, Zuliana. Y además, bueno, no sé, yo conversaba con un colega periodista mexicano hace como 2 años y me decía, mira, en México los periodistas que se atreven a investigar el narcotráfico en algunas zonas bastante críticas de México, bueno, los matan. Y hay un temor terrible, ¿no? O sea, los colegas no suelen hablar del narcotráfico así nomás, a pesar que tienen la información a la mano y muy buena, porque hay ese temor. Allá, me supongo que también en Colombia, pero en México, periodista valiente que se atreve a denunciar algo relacionado al narcotráfico que tenga que ver con las autoridades, los matan. Y lamentablemente ahí se corta la libertad de información, la libertad de prensa. Y eso ojalá no suceda en nuestro país, porque ellos ven, ¿no? Uy, se mata periodistas acá y no pasa nada. Nos investigaciones, como tú dices, se ha agarrado a un sicario, no al autor material, pero el autor intelectual, ¿quién está detrás de estas muertes? Realmente preocupante, Zuliana. Sí, Raquel, es lo que te decía de cuando hablamos con periodistas en Chepén, en Pacasmayo, ellos decían, ahora qué hacemos, ¿no? Porque es natural, los periodistas somos seres humanos, es natural que sientas miedo si recibes una llamada amenazante desde un penal, pero es importante, muchas veces ni siquiera la familia sabe de estas amenazas, a la esposa de Fernando le decía, pero él ha recibido amenazas, un periodista a veces no comparte ese tipo de cosas con la familia, porque sabe el nivel de preocupación que va a instalar, incluso la familia muchas veces diciéndote ya no te metas con estos temas, piensa en tus hijos, y por eso uno a veces lo comenta con un colega, lo comenta con una institución y dice, oye, he recibido esto y eso es bueno saberlo. Yo he tenido la oportunidad, no puedo revelar su identidad porque está aterrado, pero hay un colega en Pacasmayo que este fin de semana, tras la muerte de Fernando, me decía, yo he tenido que abandonar mi programa periodístico porque hace 2 meses recibí una llamada amenazante desde un penal, ¿no? ¿Y qué se consigue con eso? De que no se aborden temas, de que no se hable de corrupción, de que se vuelvan intocables algunas autoridades y algunos sectores. Y eso es lo más lesivo que le puede pasar a la ciudadanía, que los periodistas dejen de informar porque está realmente en riesgo su integridad. Por eso el llamado es urgente al Estado a que en estos 3 casos que han sucedido este año se identifiquen los móviles y a los autores intelectuales, además de los autores materiales. Porque si quienes mandan a asesinar a periodistas corroboran que no pasa nada, lamentablemente el riesgo va a seguir ahí. Muchísimas gracias a Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación de Periodistas del Perú, por esta comunicación con Vital Noticias. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Bien, preocupante. Se tienen que investigar estas muertes. Bueno, no solamente de los periodistas, sino ustedes saben lo que está ocurriendo en nuestro país. Tenemos que hacer una breve pausa, ya volvemos con más.